No hay mejor lugar para estar en Domingo de Resurrección que en familia, ¿no? Que en familia y hoy vamos a tener un tiempo especial para acordarnos. ¿Saben qué quiere decir la palabra recordar? Recordar viene de volver a pasar por el corazón. Entonces hoy quiero que sea algo un tiempo en que volvamos a pasar por el corazón todas tantas situaciones hermosas que hemos vivido y también volvamos a recordar lo que pasó una vez en la historia y que involucra a cada uno de nosotros. ¿Están bien? ¿Alguien quiere una coca? ¿No? ¿Algo para comer? ¿Pochoclo, pururú? ¿No? Bueno, tampoco tenía, pero... quiero hablar un poquitito. Le puse el título a la charla, El Puente. El título de la charla está medio que choreado. No sé si alguna vez vieron esta película. Es una película que no es tan conocida, si bien fue nominada a los premios Oscar, Academy Award. ¿Viste? Estamos con los Oscar a full, desde el cachetazo de Will Smith, parece que le sirvió de prensa. La película en inglés se llama Most y en español se llama El Puente. Como es una película que fue grabada en un lugar que ahora por ahí conocemos un poco más por lo que se está dando en el conflicto este bélico, pues se grabó en Polonia, entre Polonia y Checoslovaquia. Son todos actores que por ahí no los conocemos tanto y es un cortometraje de acción. Dura 33 minutos y está accesible en todas las plataformas, básicamente en YouTube, lo encontrás, está abierta. Pero fue una película que se hizo en 2003 y es una película que toma una historia que se había escrito antes, que por ahí alguno de ustedes la haya escuchado o por ahí no, o por ahí hayan visto la película y por ahí no. Por eso quiero tomarme el tiempito para explicarla, para contarla y para en base a eso también ver todo lo que le pasó a esta gente y por ahí muchas veces a través de historias nos sentimos identificados y es mucho más fácil tratar de comprender situaciones que han pasado y que son realmente trascendentes. En esta película en esta historia hay un operario del ferrocarril. Bueno, en esa zona hay muchos ferrocarriles que andan de punta a punta. Rusia es famosa por un ferrocarril que la atraviesa toda la Siberia, que se llama el Transiberiano. Es un lugar donde hay muchísimo ferrocarril. Y una de las cosas que hay en estos ferrocarriles son ríos, y los ríos muchas veces son navegables. ¿Vieron? ¿Saben qué quiere decir navegables? Que van barquitos por el río. Es como, acá no tenemos ninguno. ¿Vieron? El Suquía lo sumo un gomón. Es como ¿algunos se tiran gomón por el Suquía? Yo sí. El de la Calera, sí, yo soy de la Calera y yo me tiré en gomón por el Suquía. Pero bueno, era otro tipo de navegación, no era a base de gomones, sino de barcos de transporte, porque el transporte vía acuática es mucho más económico que vía terrestre. Y en ese recorrido del ferrocarril había un puente, de ahí viene el nombre de la peli. Un puente que era un puente, ¿vieron los puentes levadizos? Acá hay acá en Córdoba no. Menos puente levadizo que en Córdoba, porque con el gomón pasás bien por abajo del puente, hay que reconocer que no hacen falta. Pero estos puentes levadizos, no sé si alguna vez vieron alguno, que cuando viene un barco, se levanta, y cuando pasa el tren, tiene que estar abajo, porque si no el tren ¿qué hace? Hace ¡uy! Y yo volé de él y me hizo volar. Con el video no importa. El paraguayo de la arbolada, búsquenlo, es buenísimo. Si no el tren sigue así derecho, ¿no? Y había un operario que era el encargado de subir y bajar este puente levadizo. Básicamente no solo es automático, porque muchas veces lo automático falla, ¿o no? Ahora que tenemos también un tren que nos atraviesa la ciudad, vieron que hay muchos operarios a veces en las barreras, porque hay lugares que no estamos acostumbrados que pase el tren. Yo muchas veces dejo a Coti en la guardia y cuando voy a cruzar hay alguien ahí porque nadie está acostumbrado que pase el tren. Bueno, había un operario que manejaba este puente levadizo, un operario que vivía solo con su hijo que tenía 7 años. Y este hijo que tenía 7 años, ¿vieron esas relaciones de película? En que el papá
compartía todo con su hijo, era el papá superhéroe. Esto de compartir la cena juntos. No habla mucho la película de por qué estaban solos ellos dos, pero tenían una relación padre-hijo bien, bien pegada, bien, bien unida. De esas relaciones entrañables, de que el hijo lo quería acompañar a todos lados al padre y el padre era el amor de su vida, ese hijo que quedó. Y bueno, y cuenta la historia que se suben un montón de personas al tren que iba del destino A al B. No me piden que pronuncie ciudades de esa zona, pero vamos a llamar punto A al punto B. Y se empiezan y la historia empieza a contar de cada una de las pequeñas historias de las personas que se van subiendo al tren, ¿no? Vieron que muchas veces nos cruzamos acá somos ¿cuántas? 80 historias distintas, que venimos cada uno con nuestra mente carburando, y muchas veces no me digan que no nos pasa que creemos que nuestra historia es la historia insignia de la humanidad y que lo que me está pasando es absoluto. Que eso muchas veces nos pasa con el dolor, con la alegría. Una alegría, cuando es tuya, muchas veces nos cuesta empatizar, sentir lo mismo, o estar en la misma sintonía, o meternos en la historia de los demás. Entonces esta historia empieza con este relato empieza a contar historias de personas que se iban subiendo al tren. Cuenta la historia de una adicta a la heroína que estaba en la calle y que su hermana la estaba tratando de ayudar, pero había caído en las drogas, no podía salir y estaba en esa adicción que le estaba destruyendo, y la hermana le decía: no te vayas, quédate conmigo, por favor, te noto cambiada. Y ella, y se le nota en el rostro esto de: yo no quiero esto, pero tampoco lo puedo vivir de otro modo. No sé, a veces me ha tocado estar en situaciones o con personas que hay luchas que no les salen muchas veces, sobre todo en adicciones o en ese tipo de cuestiones. Y esta adicta a la heroína es una de las que se sube al tren. Hay un militar que se estaba yendo a la guerra, que su esposa lo despide, le arma no sé, bien de Hollywood, le ponen el uniforme, ¿vieron? Le limpian así, le da un beso y lo despide. A otro hay que lo deja la novia justo cuando estaba subiéndose al tren. Hay otro grupo de amigos que estaba yendo a celebrar, vaya a saber uno qué, y estaban todos súper contentos subiéndose al tren. Y así va relatando varias historias, y la historia se va desarrollando en base a lo que va sucediendo en el camino, en el tren. La adicta a la heroína no puede aguantar más y se esconde y va a volver a consumir. El que lo acababa de dejar la novia se rompe en llanto y no podía seguir. El militar está con una cara seria y dura, como con tantas preguntas por adentro y tan pocas respuestas. Y empieza a caminar este tren con tantas historias juntas, pero en la misma dirección y todo yendo del punto A al punto B. En paralelo, este papá que es operario del tren, ese día el hijo le pide ir a ayudarlo en el trabajo. Dice: yo quiero ir con vos al trabajo, ¿me dejás acompañarte? Dice: pero hace frío. Bueno, pero podemos hacer un chocolate caliente, podemos ir juntos a pasar un día juntos, porque yo quiero estar con vos en el trabajo, quiero acompañarte. ¿Están viajando conmigo esa situación? Era un río ancho, por ahí acá en Córdoba no tenemos mucha comparativa de ríos de este tamaño, un río navegable, un río ancho. Y bueno, la siguiente imagen es el niño pescando en el río, mientras el papá estaba en la sala de máquinas. Y el papá en algunos momentos se distrae y se levanta el puente porque pasa un barquito, un barcazo debe haber sido, para que se levante el puente levadizo. Y el padre estaba atento en eso, y el niño ve que se empieza a acercar el tren con el puente levantado. Imagínense la situación. Y el chico empieza a gritar y el papá no lo escucha. Empieza a decir, papá, grita en checoslovaco, polaco, lo que sea, en la película, no lo vamos a entender,
pero está gritándole, tratando de llamar la atención de su padre. Entonces toma la decisión de ir a accionar la palanca de emergencias. Y va corriendo. Puedo spoilearla, ¿no? Sí, total, si no la vieron desde el 2003, acá no me van a decir que la iban a ver mañana. Entonces va el chico a la máquina y de golpe el papá empieza a buscar al nene sin todavía darse cuenta que venía el tren y empieza a buscarlo, no lo encuentra donde estaba pescando, se empieza a desesperar y de golpe ve la escena del chico tratando de tirar la palanca y cayéndose dentro de los engranajes. Chan. Y el padre cuando dice, ¿por qué estaba en los engranajes? Se da la vuelta y ve viniendo esas historias hacia el puente. Pocos segundos, porque uno no tiene muchos segundos, el maquinista no tiene muchos segundos para elegir qué hacer, porque el tren se está viniendo a todo vapor, literalmente a todo vapor, a toda máquina, y tiene al hijo entre los engranajes, sabiendo que si baja el puente, el hijo no iba a poder salir de esa sala de máquinas. ¿Qué harían ustedes? No me respondan, piénsenlo. ¿Qué harían ustedes? ¿Su hijo amado o 80, 90, 100 historias que no conocen? Se lo ve, lo pone medio que en cámara lenta. Se lo ve al maquinista, que es la persona de traje negro, teniendo que decidir, y mientras se acercaba el tren llega el punto de no retorno de la decisión. Vieron que hay momentos que las decisiones tienen un punto de no retorno. No sé si saben. ¿Sabían que no decidir es decidir? ¿Alguna le dijeron eso? Es muy importante, porque uno piensa que muchas veces no decidiendo no se hace cargo. Pero si no decidís, estás decidiendo que no. Entonces llega el punto de no retorno y el padre, quizás en un acto de no saber cómo manejar la situación, baja la palanca. El puente empieza a bajar y su niño ya no iba a estar nunca más con él. Sale corriendo a la máquina, ve la escena y la máquina estaba justo pegada a la vía del tren y empieza a gritar, llorar. Quizá, entonces yo como padre es súper complejo imaginarlo, ¿no? Pero empieza a gritar y en el tren todos miraban para adelante. En el tren todos seguían pasando como si nada, salvo se la enfoca a la adicta a la heroína y que lo mira y lo ve gritando, pero tampoco entiende mucho qué está pasando. Y el tren pasó el puente. El tren siguió. La vida del hombre no siguió. En esta historia, yo cuando la volví a ver, me volví a quebrar, porque es como fuerte. A los que somos papás, tóquenos lo que quieran, pero no nos toquen a los hijos, ¿no? Por ahí los hijos no se dan cuenta, pero tocame lo que quieras, pero a los chicos no. Y obviamente uno se pone como si tuviese que estar tomando esa decisión. Y por ahí los chicos no nos imaginamos lo que quiere decir este tipo de situaciones, pero sí, están en nuestro instinto, en nuestro ADN, el darnos cuenta de este tipo de situaciones y las películas tienen eso, que muchas veces empatizamos mucho con los personajes, ¿no? Esta historia, quien la escribió, quiso representar algo de lo que estamos viviendo en estas fiestas. Porque muchas veces se habla de cruz, de amor, se habla de sacrificio. ¿Qué quiere decir sacrificio? Por ahí nos cuesta comprenderlo, ¿no? El que escribió esta historia trató de explicar de otro modo, porque por ahí con tanto estímulo, con tanto que estuvimos en redes mirando tantas cruces, no sé,
Tanta gente, el fin de semana pasado hablamos de los personajes perfectos, ¿no? Tanta gente en redes posteando, todo perfecto, todo bien. Tanta gente, nos olvidamos del significado más profundo que tiene una cruz. En una cruz, metafóricamente, fue donde Dios tiró para abajo el puente para que podamos pasar, para que podamos cruzar al otro lado. Fue metafóricamente el lugar donde Dios jaló la palanca, donde Dios tomó la decisión de su Hijo amado por gente que lo había traicionado, por personas que le habíamos dado la espalda. Fue el lugar de por ahí, quiero ser muy respetuoso en lo que digo, pero un amor difícil de calificar con palabras, porque el amor que lo entendemos, momento romántico, estar con el otro, pero es un amor insensato, imprudente. Pensemos un ratito en esa situación. Es un amor imprudente. Por todos los que le dieron la espalda. Porque una cosa es, no sé, hacer un sacrificio por alguien que es tu amigo. Y otra cosa es, por mucha gente que va a seguir por la vía indiferente. Que va a seguir adelante como si nunca hubiese pasado nada. Es imprudente, es insensato, no sé, lo hablo desde mi lugar, porque yo tengo que reconocer, porque muchas veces se habla de, tenemos que entender lo que Jesús hizo en la cruz. Yo lo entiendo desde lo que leo, es el hecho históricamente más demostrado de la historia antigua, que Jesús murió y resucitó. No cabe lugar a dudas. Son pocos los ateos, los escépticos que se animan a negar el hecho de que pasó esto. Ahora hay que explicar cómo reaccionamos a este hecho. Bárbaro. Yo lo entiendo, que pasó, por ahí lo podemos entender, Jesús por amor murió. Pero les aseguro que desde que fui papá, entendí mucho menos el sacrificio de Jesús que antes. Lo entendí mucho menos. ¿Tanto amor? ¿Tanto valemos? Hay un montón de historias que van cruzando el puente, ¿no? Y van así como los vagones, uno atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro. Tenemos que detenernos un segundito en que la historia que se cuenta en la Biblia y que se cuenta también en la literatura general, hay un montón de referencias a esto, generó un antes y un después de Cristo. Esto estamos de acuerdo, ¿no? Los romanos estuvieron desde tal fecha antes de Cristo hasta tal fecha después de Cristo, ¿no? Fue como un hecho que marcó un antes y un después en la historia. A partir de ahí hubo un puente que era la misericordia de poder pasar una vez más, de tener una chance más para elegir. Pero también esta historia no cierra en el tren cruzando, sino cierra en la imagen de esta mujer viéndolo, tratando de averiguar qué pasó. Y cierra en esta mujer totalmente cambiada, porque alguien lo dio todo para que ella pudiera tener una nueva oportunidad en la vida. Termina medio raro la película, ¿vieron? Porque es un corto. No es, quizás cinematográficamente no es la mejor película, pero termina viéndose el papá con la mujer y termina como, valió la pena. La mujer estaba embarazada en el tren y tiene un hijo después y se lo cruza caminando por la calle. A veces cuesta entenderlo. A veces cuesta realmente dimensionar qué pasó en ese momento.
¿Qué pasó en ese momento? Yo le dije, lo podemos entender, leerlo, saber, semana de jueves tal, el Vía Crucis, lavado de pie, Domingo de Ramos, lo podemos saber de memoria. Porque de hecho está buenísimo recordar, volver a pasar por el corazón estas cosas, está buenísimo. Pero no tenemos que dejar de que la mayor historia que jamás fue contada sea parte de la nuestra. No, el tren cruza el puente. Hay tantas historias que pueden cambiar a raíz de lo que hizo Jesús en esa cruz. Hay tantas cosas que pueden revertirse, darse vuelta a partir de lo que pasó. Yo puedo hablar de cómo se cambió mi historia. Pero lo que no puede pasar es que quede en la nada. Cuando te encontrás con una cruz enfrente, tomás una decisión por sí o por no. Se toma una decisión, o por ahí no te enterás qué quiere decir todo esto. Pero fue el mayor acto de amor. Es más, Jesús dijo una frase, que no hay mayor amor que el que pone su vida por sus amigos. ¿Cuántas veces dijimos que Jesús quiere ser nuestro amigo? ¿Y qué hizo para ser nuestro amigo? Se fue a la sala de máquinas para rescatarnos, para que podamos tener una nueva esperanza, una nueva opción para elegir. El tren avanza del punto A al punto B. La historia sigue caminando. Y cualquiera puede tomar la decisión que bien le plazca. Yo te invito a que podamos pensar un minutito en todo lo que... ¿Por qué Jesús, por qué Dios no mandó un rayo y dijo, a partir de ahora todos ustedes de acá para allá son, no sé, son lo que quieran ser? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué se entregó tanto? ¿Por qué dio lo más valioso que tenía? A su único hijo, dice la Biblia que dio. Para que todos los que creamos en Él no nos perdamos, sino que podamos seguir andando en el tren, que podamos tener vida eterna. A veces me gustaría tener más palabras, ser más elocuente para poder explicar tremenda cosa que pasa por adentro. Por ahí cosas vieron, no sé, por eso es tan bueno lo artístico. Los artistas tienen ese don de poner en poesía o en palabras cosas que sentimos la mayoría, ¿no? A veces me gustaría tener algunas palabras más para decirte, entendamos lo que Jesús hizo, el amor, entendamos ese amor, entendamos lo que Jesús hizo, no desde el saber, de sí, festejamos un feriado, bárbaro, huevito de Pascua, todo bien con los huevitos de Pascua, no pasa nada, pero pasamos la fecha y el fin de semana es otro fin de semana más, y el tren sigue como si nada. Esto en la cruz pasó un viernes y el sábado fue el día más negro de la historia, negro literal. Hubo un eclipse, está registrado un eclipse en ese momento, que se oscureció toda la tierra en el momento mismo que Jesús moría. Y en el momento mismo que Jesús moría se abrió un velo desde arriba para abajo. El velo era todo eso, todas esas cosas que nos separaban de Dios. Era ese puente levadizo que nos hubiese catapultado a la nada misma. Ese velo se rompió de arriba abajo, de un padre que decidió jalar una palanca, de un padre que decidió cortar el velo de arriba abajo. Ya no hay necesidad de estar separados de Dios. No hay ninguna necesidad de estar separados de Dios. Y tampoco está la necesidad de vivir el sábado negro, con Jesús muerto en la cruz, muerto enterrado en una tumba. No hay necesidad, porque lo que hoy celebramos no es tanto que Jesús murió, sino que al tercer día resucitó. Las personas resucitan, Jesús resucitó y es el hecho histórico más probado que se puede encontrar. Después, si quieren, charlamos de evidencia, no me interesa meterme en eso, pero hasta los más escépticos reconocen que pasó algo. Entonces, si pasó algo, ¿cómo seguimos? Jesús relata la Biblia. ¿Me acercarías, me pasarías una Biblia? ¿Vieron que siempre digo, ¿quién no tiene Biblia?
Hoy me lo olvidé, no, le presté mi celular a la Flor. Siempre pregunto quién no tiene Biblia, que le regalen una y me podrían regalar una a mí. Cuando pasó el sábado, María, la mamá de Jacob y Salomé, y María Magdalena compraron especies para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Era una tradición, los muertos después de un tiempo tienen mal olor. Les iban a poner algunas especies y a ungirlo con perfume. En cuanto salió el sol, fueron al sepulcro y se decían, ¿quién nos va a quitar la piedra? Una piedra romana sellada por el gobierno romano y con una guardia romana cuidando porque estaba pasando un hecho histórico y no querían que se le vaya de control. La política del momento no quería que pase nada raro. Cuando entraron en el sepulcro vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, obviamente, vos te imaginas que va a encontrar un cuerpo y te imaginas a alguien sentado con ropa blanca. Vos decís, no, algo está mal. Ellas se asustaron. El joven les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está acá, ha resucitado. Miren el lugar donde estaba. No está acá. Ahora, yo tuve la oportunidad de viajar a la tumba de Jesús. ¿Y saben qué me encontré en la tumba de Jesús? Nada. Está vacía. Hay un montón de filosofías que pueden ser bárbaros, pero los que seguimos a Jesús no seguimos una filosofía. Me encanta charlar de filosofía y me encanta, quizás no es mi especialidad, pero no le bajo el precio a pensar un poco más. Pero los que seguimos el cristianismo seguimos a una persona. Se llama Jesús. Porque los filósofos, cada filósofo tiene su tumba en algún lugar, ¿no? Cada religión tiene sus grandes líderes en una tumba. El cristianismo tiene una tumba vacía. ¿Y qué quiere decir esa tumba vacía? Que hoy está la posibilidad de seguir relacionándonos con Él y a través de Él con Dios. Y esto es Pascua. Esto es Semana Santa. Sin mucha más vuelta. Que Jesús murió un jueves, que el sábado fue el día más negro de toda la historia, pero que un domingo resucitó. Y que a través de eso, fíjense lo que dice después la siguiente frase ahí en la Biblia. Perdón, no les dije ni qué estoy leyendo, ¿no? Marcos 16, San Marcos 16. Vayan ahora y digan a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo van a ver tal y como Él les dijo. Hay dos frases de este relato que me encantan. Una es la siguiente. No está acá, resucitó, pasen y vean. ¿Sí? O sea, no les está diciendo, créeme, vení, mira, está vacía la tumba. Y la segunda frase que dice, allí lo van a ver tal y como Él les dijo. La tumba vacía es el primer paso para ver a Jesús resucitado. Y por ahí hay cosas que uno las entienda cronológicamente cómo se dieron, por ahí uno las tiene claras. Pero por ahí el tren está pasando. Y uno puede elegir, porque no hay nada más sagrado para Dios que nuestra opción de elegir. Por nuestra opción de elegir, por nuestra oportunidad de elegir, es que pasó todo el desastre que vemos a nuestro costado. Por nuestra opción de elegir es que tuvo que entregar a Jesús. Por nuestra opción de elegir, entonces nadie va a forzar a nadie a tomar ninguna decisión. Pero está la opción de cruzar el puente teniendo otra oportunidad o seguir como si nada. Está la opción de ir atrás de Jesús y encontrarte con Él o no. Me encantaría poder decidir por algunas otras personas, pero no se puede, porque si Dios no se animó a meterte en tu libertad, menos no se va a meter cualquiera de nosotros. Pero déjame decirte algo.
Así como hay un antes y un después de Cristo, como hay un antes y un después de una tumba vacía, como hay un antes y un después a todo nivel, antes y después de Cristo, en nuestra vida también, si te encontrás con Jesús, va a haber un antes y un después. Uno es testigo de historias que han sido cambiadas cuando se venía. ¿Vieron esas 80 historias? Acá somos 80 historias y por ahí no puedo conocer en profundidad la de cada una. Por ahí hay alguien que está en el súper felicidad, por ahí hay alguien que, no sé, no conozco el detalle de cada una de las historias y sería imposible conocerla. O por ahí alguno está atravesando el pozo más profundo. Pero la invitación que tengo que hacer es que esta Semana Santa no se te pase el tren. No, no lo dejes, no lo deje pasar. Es cierto, el tren de Jesús puede pasar un montón de veces, puedes tener 1000 oportunidades. Pero ¿por qué desaprovechar la oportunidad que tenemos hoy acá servida delante nuestro? Y la invitación que quiero hacerte es la misma invitación que se hizo en esa tumba vacía. Vení, mira. Vení, mira. Vení, mira. Conoce a Jesús. Conoce a Jesús. Yo si conozco a Jesús no es porque sea... Es más, la cruz y esto nos iguala a todos, ¿eh? No hay nadie que sea más picante que otros. Nadie. Yo lo único que puedo tratar de guiarte es porque yo un día conocí a Jesús y sé cómo ir corriendo a Él. Sé cómo ir corriendo a Él. Porque mi camino estaba yendo con un tren con el puente levantado. Y si no, y por ahí el destino hubiese ido para cualquier lado. Dios es un Dios de segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuartas oportunidades, quintas oportunidades, una oportunidad tras otra. Y eso es lo que recordamos en esta fecha. Que Jesús pasó por alto nuestra maldad, nuestro pecado. Pecado quiere decir errarle al blanco, no estar a la altura de la situación, haber fallado. Y la Biblia dice que a Dios le fallamos todos. Y yo soy el primero que le fallé a Dios. Y el que le fallo a Dios, lamentablemente. No es algo que me enorgullezca, pero bueno. Pero no tiene por qué terminar mal tu historia, mi historia. Te quiero presentar a Jesús. ¿Querés conocer a Jesús? Te lo quiero presentar. Te quiero contar lo que hizo en mí. Acá veo un montón de historias que sé de dónde salieron y a dónde están enfilando, que cruzaron un puente. ¿Querés conocer a Jesús? Es retórico, no hace falta que ni te largues a llorar, ni pares y saltes, ni nada raro. ¿Querés conocer a Jesús? Te quiero dejar esa pregunta. Porque acá, si hay algunos que sabemos cómo conocer a Jesús, es porque supimos salir corriendo desesperados y abrazarnos a ese Jesús resucitado. Esa es la invitación, ni más ni menos. Cuando hay cosas que se entienden viviéndolas. Voy a tratar de poner otro ejemplo para que se me entienda y ya con esto cierro. Pero no estoy tan mal de tiempo. Con esto cierro, pero vieron que hay cosas que uno las aprende en el cole, en la facu, pero vieron que muchas veces se invita a hacer una práctica, ¿no? A practicarlo, porque ahí es cuando los conocimientos que aprendiste en un libro pasan a cobrar vida. Y ahí te das cuenta si el que te puso el 4 o el que te bochó tenía razón o no, ¿no? Estás ahí vos frente a la situación que tenés que solucionar. Tenés todas las herramientas, pero ya sos vos con la situación. A Jesús se lo entiende con la mente, pero se lo experimenta con todo. ¿Querés conocer a Jesús? Pasa y míralo, no está lejos, está acá, está cerca. Él siempre quiso estar cerca. Siempre quiso estar cerca y está más cerca que nunca hoy.
No importa de dónde has venido, por qué estás acá, qué hago acá, o qué lindo estar acá. No importa todo eso, no importa todo eso. Porque el momento que te encontrás a Jesús, no sé, son esos momentos en que lo tenés que vivir. Pasá, mirá, Jesús resucitó. Anda a encontrarte con Él y después me contas. Me gustaría cerrar pidiéndole a Jesús que especialmente en este tiempo podamos recordar, volver a pasar en el corazón y podamos entender que la historia que cambió la historia también es nuestra historia. Dije mucho historia, pero sí, no importa. Esta historia somos parte. Sos parte, soy parte. Padre nuestro que estás en el cielo y que te acercaste a nosotros en Jesús, te queremos